Hola a todos, bienvenidos a este hermoso espacio que hemos denominado Entre Letras e Historias. Mi nombre es Dalila Espinosa y en esta oportunidad tengo un invitado de lujo al que quería entrevistar hace mucho tiempo. Él es actor, guionista, director, productor, abogado. ¿Algo más, Carlos Leyes? Bienvenidos a este muchas espacio. Gracias. Yo también hace rato quería venir porque es un hermoso espacio que fomenta la cultura formoseña en general y en particular la literatura, ¿no? Bueno, Carlos reparte su tiempo entre la Universidad Nacional de Formosa, también el área de teatro de la Subsecretaría de Cultura. ¿Cómo orquestás en los distintos espacios? ¿Haces teatro? Ahora lanzaste un libro de cuentos. Bueno, la verdad es que es una pasión la gestión cultural ya desde hace mucho tiempo. Esto empezó en mi grupo de teatro, Utopía 2000, cuando era más chiquito y estaba estudiando abogacía. Entonces era el que hacía los papeles en el grupo, sobre todo cuando vino la Ley Nacional del Teatro y hubo que presentar formularios para pedir los subsidios para hacer la producción de las obras y ahí yo era el que estaba familiarizado con eso. Así que me gustó tanto estar en el mundo también, aparte, atrás de escena, que bueno, estudié gestión cultural y por eso esta cuestión de estar siempre gestionando en distintos espacios, ¿no? Hiciste varios posgrados en política y también en gestión cultural. Y también recuerdo esa época en que yo estudiaba letras y tratamos el texto Campo Quemado. Ah, mirá. Que fue la producción de ese taller que hicieron con Ricardo Alac, ¿no es cierto? Con Ricardo Alac. ¿Cómo fue eso? Bueno, un honor, ¿no? Bueno, la verdad es que hemos tenido, gracias al Instituto Nacional de Teatro, en nuestra provincia también la posibilidad de formarnos con grandes maestros de la dramaturgia. En realidad, de todos los oficios teatrales, pero la dramaturgia, aquí han venido Mauricio Cartún, Ricardo Alac, como bien lo señalás, y tuvimos la oportunidad de hacer un taller, varios dramaturgos formoseños, y que concluyó con la edición de un libro de teatro formoseño también, con, si mal no recuerdo, entre 5 y 6 obras escritas, algunas de las cuales se llevaron a la escena, ¿no? Y en ese caso, bueno, me tocó a mí, digamos, la idea de escribir este texto Campo Quemado sobre un grupo de ex-guerrilleros o guerrilleros que ellos se autoperciben guerrilleros todavía. Y que se lee entre líneas ese pase de factura. Sí, claro, de esos años, ¿no? De esos años tan duros y todo sucede en los festejos del advenimiento de la democracia, ¿no? Qué oportuno que lo saques ahora en este año que conmemoramos los 40 años del regreso a la democracia. Así que en el medio de los festejos de este regreso de la democracia, estos guerrilleros que se pasan factura, como bien decís, sí, en un departamento de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, tenés varios textos publicados en cuanto al teatro y también cómo te enfocaste ahora en este libro de cuentos, Cochecito Rojo, que lo venís a presentar. Vos sabés que pensaba antes de venir, bueno, yo siempre fui un contador y soy un contador de historias. Cuando era más joven, más chico, escribía cuentos, o sea que de pronto Cochecito Rojo es un regreso a mi primer amor. Escribía cuentos, eso fue lo primero. Y cuando me radiqué en Formosa hace ya más de 30 años, conocí el teatro, empecé a actuar y a trabajar en actividad teatral y ahí con estos maestros, como bien señalaste, aprendí los oficios de la escritura dramática y quedó un poco de lado la cuestión de la narrativa, específicamente el cuento. Así que siempre era algo que me aparecían las imágenes, venían las ganas de escribir un cuento, tomaba nota, Bueno, un día en mi computadora, los que estamos en el oficio lo conocemos, encontré una cantidad de material que había, ¿no? Que había empezado a escribir y dejar. Así que lo retomé y regresé a ese primer amor con este libro. Así que, bueno, y me reparto entre ambas, también incursionando un poco en guión para algunos cortos. Así que, en fin, entre el guión y la narrativa. En este libro podemos ver, en el último por supuesto, cómo se filtran datos biográficos del autor dentro de esa atmósfera que creás. Sí. ¿Lo haces de manera consciente o inconsciente? No, el teatro me ayudó a eso, el teatro, porque en el teatro tenés que poner toda la carne en el asador, como decimos,
el actor necesita sobre las tablas meter mano en esa mochila de emociones propias. Encontrar esas analogías para que tu trabajo tenga un corpus importante. Y en la literatura yo, previo a mi experiencia teatral, no lo estaba haciendo, no lo hacía. Bueno, si bien era bastante más amateur, si se quiere. Así que ahora creo que lo que hice fue poner un poco de lo que aprendí en el teatro y conectarme también a partir de las imágenes con estos aspectos de mi misma vida, como bien lo decís, sí, y que pudiesen salir, porque obviamente salen así, sí, con ese contenido emocional mucho más potente. También observé una permanente tensión, no es una lectura tranquila, es como que tiene en vilo al lector y está esperando el desenlace. Es como una cosa que mantiene una tensión constante, un suspenso. Vos sabés que, bueno, eso en algún punto creo que tiene que ver con las influencias que cada uno vamos teniendo. ¿Qué cosas leemos? A mí siempre me interesó mucho la literatura policial, muchísimo desde chiquito. Tiene mucho de literatura sí, policial, ¿no? sí. Sí. Bueno, vos sos especialista, así que lo sabés mejor que yo. Intuitivamente, desde que era chiquito empecé leyendo, yo te diría, literatura fantástica, ¿no? Es ciencia ficción, porque Ray Bradbury, que fue uno y es uno de mis autores preferidos, no lo define así. Él no se define como un escritor de ciencia ficción, sino de fantasía. Y esto me llevó a Edgar Allan Poe y me llevó, qué sé yo, Arthur Conan Doyle, Horacio Quiroga, más hacia acá. Más cercano. También, ¿no es cierto?, recorriendo esos lugares tan hermosos, y el mismo Cortázar en algunos aspectos, bueno, que hacen que uno vaya en esa búsqueda de escribir estos cuentos que tienen que ver con eso, con un estado de tensión. En el teatro se utiliza mucho también esa pulsión, esa tensión, ¿no?, emocional. Así que, bueno, vamos a ver, creo que se logra, pero me interesa mucho generar esos climas y que el lector pueda ir metiéndose en ese mundo, ¿no? Que es una característica también de lo fantástico, que es esa creación de un ambiente que sumerge al lector y de repente irrumpe algo que rompe el orden de lo normal. Así es. De esa realidad. Así es, y la verdad que eso como característica propia de esta literatura fantástica, que es mi preferida, si se quiere, y también de lo último que estuve leyendo, que es literatura norteamericana, Carver, por ejemplo, pareciera todo lo contrario. Es una lectura en donde vos encontrás que los personajes suceden en un ámbito determinado que pasa y que pareciera que no pasa nada. Sin embargo, a mí esa lectura, quizás por esto que vos muy bien señalaste antes, me llevó también a hacer como un paralelismo, es decir, que no pase nada, ¿no es de alguna manera también un estadio de tensión? Sí. Y me gustó mucho. Hay que todavía investigar un poco más sobre eso, sin búsqueda de desenlace. Que pareciera, hay cuentos de Carver que no desenlazan, o al menos esa es la idea que pareciera subsistir, ¿no? Por ejemplo, en El cochecito rojo, ese es un cuento que me gustó mucho, hay como una atmósfera así y hay una inquietud permanente. Entonces lleva al lector no a hacer una lectura llana, porque uno como lector a veces quiere buscar la explicación más lógica. Claro. Y después ese desenlace, la verdad, no quiero spoilear a los lectores. Bueno, fue el primero, ese cuento, y el que le dio el nombre al libro. Fue el primero porque era una imagen casi cinematográfica que yo tenía. También eso hay mucha influencia del cine, te estaba por decir esas eso, ¿no? Imágenes. La verdad es que no puedo evitarlo porque cuando estaba en la secundaria, yo recuerdo los días lunes, llegaba al curso y mis compañeros me venían a preguntar qué había visto el fin de semana, y eran nenitos, te digo, cuando estábamos en 12, 13 años, y yo les contaba películas. No sé qué cosa loca, desde entonces hasta ahora lo seguí haciendo, ¿no? Como ya te define tu pasión desde chiquito. Así que la cinematografía es algo que me encanta, no solamente como espectador, sino también en esto que te decía de ir incursionando en el guión. También he actuado en películas y en cortos. Entonces, de alguna forma, sí, esa forma de contar a mí me ha influido. Cochecito tiene un poco esta cuestión de una imagen en cámara lenta,
casi cinematográficamente contado. Así que así se fue construyendo y bueno, nada, siendo el primero o el que de alguna manera empezó a amalgamar el resto, le dio el nombre al libro. O sea, que todo fue escrito, digamos, en torno Sí, a al eso. principio incluso era prácticamente coral, porque mi idea fue empezar a ligar cosas que sucedían dentro del cochecito. Bueno, eso se lo copié a Bradbury con El hombre ilustrado, porque Sí. en algún punto yo quería escribir algo parecido, en donde hubiese algún relato troncal a lo largo de todos los cuentos que fueran teniendo que ver con esto que sucedía primero. Cochecito Rojo en algún lado tenía esa idea y después la fui abandonando a medida que los propios cuentos tenían su propio corpus, su propia vida, y bueno, me empezó a resultar forzado tener que ligarlos a este otro, ¿no? Claro, tenían toda su propia independencia semántica. Claro, totalmente. Y en cuanto a la actuación, ¿podés quedarte con alguna pasión? La actuación, la narrativa, el cine. Ay, no podría dejar a alguna de ellas. Creo que soy un poco todo eso. Soy un poco todo eso. No puedo bajarme del escenario. Ya en mi veteranía siempre hay personajes, porque la verdad que el teatro nos da eso. Es tan generoso con nosotros, los actores, que siempre hay un personaje que puedas representar. Algún día estaré haciendo Creonte, o algún día estaré haciendo Ricardo III, o bueno, vaya a saber. Siempre hay posibilidades para la edad de uno, ¿no? Y escribir es algo que necesito también. Así que, bueno, vamos entre todo eso jugando un poco. Y si pudieras repetir un momento, sacando la vida personal, por supuesto, ¿qué momento repetirías? Qué difícil la pregunta. No, vos sabés que sí, tengo infinidad de momentos maravillosos. Yo me encuentro en un momento de mi vida de plenitud, que miro para atrás y muchos en esta edad les agarra la tentación de empezar a arrepentirse de cosas. Y la verdad es que a mí no me pasa eso, todo lo contrario. Soy un tipo feliz, un tipo que ha hecho siempre lo que sintió. Y como estamos en un... Se refleja en tu escritura, porque yo desde la universidad que leo todo lo que escribís, desde obras de teatro, guiones, y la verdad que se refleja. Un eso, honor, ¿no? Muchas gracias. En este libro se refleja mucho eso, esa plenitud. Sí, la verdad que sí, porque tuve una familia hermosa, porque vine a Formosa a casarme con Graciela y seguimos juntos y tenemos 2 hermosas hijas, ya tengo una nieta y toda esa vida alimenta, no se escinde de lo que uno, ahí están las hermosas, no se escinde del propio ser, ¿no? Yo te diría 16 de septiembre de 1989, finalizan los 80 y en la noche formoseña de ese día en el Centro Polivalente de Arte se había inaugurado hace poquito, porque antes dependía de Nación y había pasado con un edificio muy lindo, merced una gestión de Monona Donkin, que es el que actualmente todavía tienen, y era un hermoso escenario, no teníamos muchos en ese momento en Formosa. Era el mejor escenario hermoso, del norte. Sí. El mejor. Y bueno, habíamos estado ensayando, era mi primera experiencia con Daniel Lupo como director, un texto de Aldo Cristanchi, un gran también referente de nuestras letras, Los barcos vienen y se van. Y fue mi primera obra teatral como actor, debuté esa noche y esos primeros aplausos formoseños a la actuación que logramos con Nancy Nilius, éramos una pareja de actores, actriz, y la verdad es que no la olvidé nunca. Siempre me atraviesa cuando tengo que recordar un momento mío en el arte. Esa manera de contar, haber descubierto también esa manera de contar como actor. Y además que sea tan angelado, porque estrenamos en el Centro Polivalente de Arte, ese mismo año estuvimos de pronto en la Sala María Guerrero del Teatro Nacional Cervantes. O sea, fuimos a la Fiesta Nacional del Teatro ese mismo año, no lo podía creer, no, era demasiado. Era demasiado. Sí, pero y a partir de ahí no paró. Volví 2 veces más al Teatro Nacional Cervantes desde Formosa. Así que a todos aquellos compañeros y amigos míos de la secundaria de Buenos Aires que me decían, ¿a dónde te vas? A Formosa, ¿dónde queda eso? En fin. Porque sos formoseño por elección. Sí. ¿Qué te gustó de Formosa? Lo que pasa es que, a ver, Formosa está muy ligada a mi nacimiento. Mamá era formoseña,
docente, papá era de prefectura, y cuando él vino acá como oficial recién recibido, correntino, así que yo por el NEA iba a andar seguro. Se casó con mamá en la Catedral de Formosa. Yo creo que por aquí fui concebido. Y luego me fui a nacer en Mar del Plata, ¿viste? O sea, familia de marino, lo seguimos a mi viejo por todos lados. Yo con Mar del Plata no tengo nada que me ligue identitariamente. Pero todos los años, estemos donde estemos, veníamos, volvíamos a Formosa como vacaciones a visitar a mis abuelos, ¿no? Maternos. Y mi papá tenía sus padres en el Chaco, en La Leonesa. Así que era visita sí o sí ineludible. De modo que yo también me crié con estos aromas, con estos sonidos de la chicharra, desde que era muy chiquito, con el mango, la guayaba y las siestas formoseñas. Así que hablo como un porteño, pero porque todavía me quedó la tonada, pero la verdad es que cuando tuve que decidir dónde radicarme no lo dudé. Es que el espacio de tus cuentos, yo lo siento con mucha presencia del ambiente formoseño. Sí, totalmente. Tengo mucho más de eso que de mis experiencias en otros nosotros lugares. en literatura lo decimos zona literaria, de los cuentos, se ve ese ambiente. Y me siento mucho más cómodo, obviamente, ¿no? Pero ya te digo, quizás también por esa memoria emotiva, porque viste como hablábamos hoy, sacar esa memoria emotiva, buscar un poco en el baúl de los propios recuerdos para traerlos, me remite indefectiblemente a mi Formosa. También acá lograste fraternizar con otros actores, sí. Son fundadores de Utopía 2000, formaste también parte durante muchos años del Instituto Nacional del Teatro, entonces sentís que hay como una retroalimentación en cuanto a la actuación, la escritura. Totalmente, totalmente. La verdad que uno se inmiscuyó, formó parte, se comprometió en la historia del teatro formoseño contemporáneo, porque cuando comenzamos a hacer teatro con Utopía, como bien remarcás, era pocos años del regreso de la democracia. Estaba Aníbal Vivolini con un grupo de teatro que era el Grupo Molière, y bueno, algunas expresiones que estaban, digamos, siendo recuperadas post-dictadura, y medio que ahí nosotros ya nos involucramos y empezamos a laburar ahí en el taller de teatro de la Municipalidad de Formosa, en aquel entonces con aquel intendente maravilloso Lisbel Rivira, que nos abrió las puertas para que podamos recorrer los barrios. Así que indefectiblemente está todo muy imbricado, ¿no? muy unido en mi propia personalidad y en mi manera de producir arte, y hoy por hoy también en el darle espacio a estas nuevas generaciones que también están incursionando con mucha fuerza. Por ejemplo, mi última obra, El Fortín de los Caranchos, que es una adaptación de Macbeth de William Shakespeare al centro oeste formoseño, en un fortín, dirigida por un joven director y una de las grandes promesas que tiene Formosa como Martín Isa, ¿no? Un éxito total acá en Formosa, tenemos que mencionarlo. Añadieron funciones inclusive, sí, porque fue a sala llena. Así es. Sí. Me gustó cómo condensaron distintas artes y cómo, digamos, adaptaron una obra clásica a nuestro ambiente. La verdad es que esa fue un poco la intención. Dijimos de qué forma podemos convocar al público formoseño y sobre todo a la juventud a ver un Shakespeare. Y otra cosa a mencionar es la intervención que hicieron, sí, que fue muy novedoso. Eso fue totalmente novedoso. ¿Ves? Ahí es donde entran los chicos, ¿no? Y las chicas, jóvenes. Por eso uno tiene que tener ese timing para, siendo un tipo veterano como yo, ir jugando con lo joven, con lo nuevo, ellos con las redes. Y esto fue una idea de Malén del Vaso, que está estudiando comunicación y diseño. Y bueno, vamos a hacer una publicidad no convencional. Y salieron las tres brujas a recorrer Fue las genial, calles genial, formoseñas. genial. Así que sí, la verdad que sí, un éxito tremendo. Y ahora El Fortín de los Caranchos se va a volver a poner en el Teatro de la Ciudad. En poco tiempo ya van a tener todos la primicia. Y estamos invitados a un ciclo de Shakespeare que se hace en Resistencia Chaco, en el Guido Miranda, un hermoso
teatro al cual vamos a regresar también. Así que sigue todavía. Invitamos a seguir esto, a asistir al teatro, a consumir teatro, a leer. Así es, y como bien lo decís, y es muy importante señalarlo en un programa de estas características, mucho, yo te diría casi el 80% de las obras que se estrenan en Formosa son obras de autores y autoras formoseños. Hay un muy buen caudal de escritura dramática. Ahora se está haciendo una diplomatura justamente en la Universidad de Formosa de dramaturgia también. Se siguen formando estos recursos y bueno, pronto llegaremos al 100, ¿no? Y es muy bueno porque eso habla de nosotros como pueblo cultural, ¿no? Y nos hace tener fe también, así que claro. Quiero agradecerte, Carlitos, por visitarnos y venir a deleitarnos con tu arte. Vamos a seguirte. Muchas gracias. Y seguir leyendo, por supuesto, que no debemos abandonar nunca ese hábito. Muchísimas gracias, Dali. Admiro mucho tu trabajo también. Sigo mucho a tu generación. Son potentísimos en las letras formoseñas. Están dejando huella y la verdad es que eso está bueno y hay que también apoyarlo. Y como bien decís, el público formoseño que vea